Muy buenas tardes, estimados amigos, médicos y asistentes. Vamos a continuar con nuestro curso de emergencias y en esta oportunidad permítame presentar al doctor Jaime Arévalo Panduro. Él es neurólogo del Hospital 3 de Salud Iquitos. Él nos va a dar el tema, el código ictus. Médico neurólogo clínico, ¿no?, con estudios de pregrado en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y de posgrado por la Universidad Federico Villarreal en el Hospital Almenara. Actualmente se desempeña como neurólogo clínico del Hospital 3 Iquitos Salud. Un fuerte aplauso para el doctor Jaime. Gracias. Gracias, doctor Corral. Buenas tardes. Bueno, vamos a tocar un tema bastante importante desde el punto de vista socioeconómico, diría yo. Aparte de la carga familiar, también da una carga social al Estado. Al hablar de código ictus, primero hay que definir qué es un ictus, ¿no? El ictus es la interrupción del flujo sanguíneo cerebral producto de la obstrucción de los vasos sanguíneos de diferentes etiologías. Eso va a ocasionar una gran alteración en el sistema nervioso, ocasionando déficit neurológico que puede ser fatal. Los territorios comprometidos siempre van a ser los territorios arteriales en sus nacientes o en sus ramas terminales. Como veremos, dependiendo de la zona en la cual está afectado, va a producir diferentes signos y síntomas. ¿Okay? El ictus isquémico agudo es una enfermedad altamente discapacitante, ¿no? Es la tercera causa de muerte en el mundo y ocupa el primer puesto en discapacidad en las personas. Por lo tanto, es importante definirlo, poder esclarecer las características que puedan estar sufriendo un paciente para poder tomar todas las medidas necesarias y poder minimizar el impacto en la injuria cerebral. A nivel global, la incidencia y la prevalencia de esta patología es alta y se ha venido incrementando desde 1990 a la actualidad hasta el 2017, se han duplicado los casos, tanto en incidencia y prevalencia en el mundo, siendo los países más afectados China y Afganistán. En el Perú, volviendo a esta realidad, no hay un estudio de incidencia y prevalencia, puesto que nuestros registros hospitalarios son bastante precarios. Por lo tanto, no podemos tener un estudio preciso, pero se hizo un estudio en la población de Cusco y se determinó que la prevalencia del ictus isquémico agudo era de 6.4 por cada 1000 habitantes, ¿no? Una población pequeña, fue un aproximado, pero al menos se nos da una idea de que en la población peruana esta patología también viene en aumento. Entonces, cuando un paciente está teniendo un ataque cerebral, un ictus, va a dar señales. Nosotros debemos estar entrenados para poder identificar. Existen 3 escalas a nivel internacional que nos ofrecen una fácil aplicación cuando nosotros encontramos. Existe la escala de Los Ángeles, la escala FATS y la escala de Cincinnati. Estas 3 escalas son bastante fáciles de ejecutar, sin embargo, la que tiene mayor sensibilidad y especificidad es la escala de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque no solo utiliza parámetros clínicos, sino también parámetros laboratoriales. Sin embargo, en nuestra realidad, en nuestra práctica, hacer un estudio laboratorial en el momento que un paciente está teniendo un ataque isquémico transitorio va a ser un poco difícil. Por lo tanto, en nuestra realidad
si bien es cierto, sería ideal utilizar la escala de Los Ángeles, lo más factible y también con una buena respuesta es utilizar la escala FATS y la escala de Cincinnati. Estas dos escalas solamente utilizan parámetros clínicos para poder determinar si el paciente está teniendo un ictus isquémico agudo, ¿no es cierto? Entonces, en la escala FATS, lo único que debemos determinar es que el paciente esté teniendo una debilidad facial, teniendo una debilidad en la movilidad de alguna extremidad y tenga dificultad para articular palabras. Una vez que se identifica estos tres síntomas, hay que llamar rápidamente a los servicios de urgencia para que pueda ser atendido. En nuestra realidad, esto se desconoce. Deberíamos hacer conocer a todos los actores del sistema de salud porque es muy fácil aplicar y porque nos ahorraría mucho tiempo en poder nosotros abordar al paciente que está teniendo. Es lamentable ver que en nuestra realidad un paciente que ha tenido ictus llegue a nuestro sistema de urgencia pasando ya 2 o 3 días. O sea, pasados 2 o 3 días y recién llega a urgencia porque las familias lo vio que hace 2 días tenía esta debilidad, pero lo mandaron a dormir, o le dieron su aspirinita, o le dieron alguna otra cosa, lo mandaron a su hogar, pero menos llevarlo al hospital. Solo cuando yo vieron con mucha discapacidad, recién lo lleva. Entonces, ya hemos perdido tiempo valioso. El daño ya se ha hecho en el cerebro. En ese punto ya no podemos revertir mucho de los daños que se ha ocasionado producto de la obstrucción arterial. Entonces, la escala FATS y la escala de Cincinnati nos ofrece esa facilidad, una facilidad de poder aplicarle por cualquiera, no solo personal de salud, sino también hacer conocer a la población en general que si presentan estos 3 síntomas rápidamente debe ser llevado a los sistemas de urgencia, ¿no es cierto? La escala de Cincinnati también tiene lo mismo, una asimetría facial, debilidad en las manos y problemas para hablar. Hay que identificar esto y rápidamente asistir a los sistemas de urgencias. Recuerden que tenemos 4 horas y media para poder nosotros hacer algún tipo de terapia de reperfusión en nuestra realidad. En otras realidades se ha ampliado el tiempo a 24 horas, pero eso es en otra realidad que ya les iremos comentando, ¿no? Entonces, 4 horas y media casi no es nada, pero teniendo en cuenta las distancias que existen en nuestra ciudad, en 20 minutos estamos de un lado a otro, es muy rápido y muy fácil. El problema es conocer y poder ser atendidos rápidamente en los sistemas de urgencia. Ahora, entonces, ¿qué es el código ictus? El código ictus es todos esos procedimientos o protocolos que debemos realizar. ¿Para qué? Para abordar a un paciente que está teniendo un ictus isquémico agudo, precisamente. Este proceso, este procedimiento, no solo empieza cuando el paciente llega al hospital, debe partir desde el momento que es atendido el paciente en su domicilio o en el sitio donde le está ocasionando el dolor. En otros países ya tienen unidades de pre-stroke, en las cuales son ambulancias altamente preparadas para cuando reciban la llamada, la ambulancia va, esa ambulancia imagínense, está equipada con hasta tomógrafo portátil. O sea, mientras ya lo están trayendo, el personal paramédico le está sacando su escala, le están sacando una tomografía y rápidamente también los médicos de urgencia ya están evaluando, están preparando, activando este código para que los demás actores en el ambiente hospitalario se preparen para cuando se reciba el paciente y se catalogue si este paciente es candidato para algún tipo de reperfusión vascular. Entonces, el ictus es todo ese procedimiento, es un equipo multidisciplinario, no solo es responsabilidad del neurólogo de emergencia o de los emergenciólogos o los fisiólogos, no, es todo un equipo que debe trabajar coordinadamente y con un engranaje preciso para poder minimizar el riesgo de alguna lesión permanente. Entonces, nuestros hospitales a nivel nacional, solamente hay 3 instituciones que han sido certificadas por estas 2 instituciones internacionales, con Esperitas y la Joint Commission. Son la Clínica Ricardo de Palma, el Hospital Rebagliati y Ciencias Neurológicas, el Hospital de Ciencias Neurológicas. Son las 3 instituciones que han sido certificadas para atender a pacientes con ictus isquémico agudo, son centros de stroke en el Perú. Ningún otro hospital más lo tiene. ¿Y qué significa esto? Que ellos pueden hacer inclusive trombectomía mecánica.
O sea, podrían atender a un paciente que está teniendo un stroke o un ictus que tiene 12 horas o 14 horas, siempre y cuando se cumplan con los criterios radiológicos que vamos a ver más adelante. Entonces, solamente 3 centros en el Perú que reúnan o que sean certificados para atender a pacientes ictus es lamentable, lamentablemente, pero nosotros debemos trabajar con lo que tenemos, y con lo que tenemos básicamente es la trombolisis endovenosa, y eso es lo que vamos a mencionar. Entonces, ¿para qué sirve el código ictus? Sirve para minimizar, como hemos mencionado, el riesgo de una lesión permanente o de muerte en los pacientes que están teniendo un ictus isquémico agudo. Entonces, cada minuto cuenta. Entonces, ya se ha establecido que los tiempos, una vez que el paciente llega al hospital, deben durar máximo esos tiempos, no deben pasar más, porque si pasa más tiempo, el resultado de la terapia de reperfusión va a ser mala, ¿no? Entonces, desde el momento que llega de la puerta del hospital hasta la evaluación del médico, ya sea el neurólogo o ya sea el emergenciólogo, porque ambos pueden estar capacitados para realizar la evaluación, solamente debe tomarle al médico 10 minutos para evaluar y determinar si este paciente sí es candidato para algún tipo de reperfusión vascular, ya sea endovenoso, trombolisis endovenosa o terapia de reperfusión por trombectomía mecánica. Entonces, solamente le debe tomar 10 minutos. Por lo tanto, estos médicos sí deben estar entrenados para poder evaluar a tu paciente. El tiempo para activar a todo el equipo de stroke debe ser mínimo 15 minutos. Cuando se menciona de activar el equipo, esto me habla no solo de los médicos de urgencia, sino también de los médicos, del personal que está en imágenes, del personal que está en laboratorio y también de los personal que está en la unidad de cuidados intensivos, porque estos pacientes, independientemente de cuál terapia de reperfusión vaya a recibir, va a necesitar cuidados intensivos, eso es así. Entonces, inclusive los médicos, los neurocirujanos también están comprometidos en esto, porque hay pacientes que van a necesitar algún tipo de intervención quirúrgica para poder descomprimir. Ellos también entran en este equipo, por lo tanto deben ser notificados. Cuando se dice que se activa el código ictus, es un mensaje que en los últimos años, con el avance de la tecnología y las telecomunicaciones, se venía haciendo por un sistema de mensajería, luego se cambió a WhatsApp porque es muy más fácil. Entonces, cuando un paciente llega, los médicos emergenciólogos o los que entran en contacto con ellos, dan a conocer el cuadro clínico del paciente, el tiempo que es importante de inicio de los síntomas, porque es diferente que un paciente llegue con 2 horas de haber iniciado los síntomas con otro que ha llegado ya 10 horas. Entonces, ahí ya el paciente ya no es candidato de la reperfusión endovenosa, pero sí podría ser candidato a trombectomía. Y por eso hay que establecer bien el tiempo de inicio de los síntomas, porque si no establecemos eso, vamos a estar mal. Para realizar la tomografía no debe pasar más de 25 minutos, para interpretar la tomografía menos de 45 minutos. En menos de 45 minutos ya debemos tomar la decisión si este paciente va a recibir algún tipo de terapia endovenosa. En nuestro caso, lo único que tenemos sería la trombolisis endovenosa, y estamos hablando de más o menos 1 hora desde que llegó. Si el paciente inició sus síntomas hace 1 hora y media o 2 horas, ya estamos hablando de casi 3 horas. El tiempo máximo en las cuales ya podemos tener un resultado favorable, dependiendo. Entonces, en menos de 60 minutos ya debemos establecer si este paciente va a recibir, y se le notifica a los familiares y se inicia la trombolisis. Posteriormente, existen un tiempo de terminada la trombolisis, derivarla a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, hemos mencionado que este paciente debe ser evaluado por un médico en emergencia y no le debe tomar más de 10 minutos. Pero, ¿cómo lo evalúa? A través de las escalas que existen. Existen varias escalas internacionales para evaluar a un paciente que está teniendo ictus isquémico agudo. Pero la más aceptada internacionalmente y por todas las sociedades neurovasculares es la escala de NIS.
por su fácil ejecución, por su elaboración muy precisa, pero que también tiene algunas limitaciones. Entonces, la escala NIS es la escala que nosotros en urgencias neurovasculares es la que tenemos que aplicar cuando el paciente va a llegar. En esos 10 minutos que se ha mencionado, debemos de ejecutar esta escala NIS y debemos conocerla muy bien. Las otras escalas, la escala canadiense, Escandinavia, el Toll-Stroke, ¿no? y el NSPS, ¿sí? Son escalas que también se aplican, pero que no por su complejidad de su ejecución y que requieren más entrenamiento, no es aceptada internacionalmente, pero sí se da. Entonces, la escala NIS es una escala que evalúa 11 ítems, para poder determinar que el paciente está teniendo una lesión y cuánto es la extensión de esa lesión, porque va a depender de cuánto un paciente tiene su NIS para poder determinar si ese paciente también va a recibir o no. Recordemos que los ictus isquémicos agudos se catalogan en mínimos, menores, moderados, severos y malignos. Los malignos casi no reciben o no deberían recibir trombolisis endovenosa porque el resultado es catastrófico. Entonces, ¿cuál es la desventaja del NIS? El NIS evalúa básicamente el territorio anterior. Si nosotros vemos cada ítem y pues nos damos cuenta, nivel de conciencia, responde preguntas, entiende a comandos verbales, el campo visual, si obedece, si hay debilidad facial, motora, ataxia, lenguaje. Si nosotros viéramos, básicamente estamos viendo que corresponde al territorio anterior. Y es por eso que los pacientes que vienen con un stroke del territorio posterior, estamos hablando de los territorios occipitales, mesencefálicos o protuberanciales, este NIS va a ser muy bajo. Y según las guías antiguas, cuando era muy bajo, por ejemplo, un stroke menor, no se trombolizaba. Pero ahora ya se habla de áreas elocuentes, o sea, un paciente puede tener un NIS de 3 puntos, que eso va a básicamente ser una hemianopsia o un síndrome de Dalton, porque producto el síndrome de Dalton es una lesión bioccipital en la cual el paciente no ve, pero no sabe que no ve. Entonces, eso cuando se le evalúa, parece un paciente normal, parece un paciente que se está haciendo, pero tiene una lesión a ese punto. Entonces, ahora se habla del área elocuente comprometida para poder determinar si este paciente va a recibir un trombolisis endovenosa. Entonces, la escala de NIS es muy buena y debe ser conocida para poder ser aplicada inicialmente en los pacientes de urgencia. Entonces, una vez establecido la escala de NIS, que un paciente tenga ya los criterios para poder iniciar la trombolisis, es importante también hacer un estudio de imagen. Recordemos que cuando nosotros realizamos el examen físico, ya estamos pensando en dónde va a estar la lesión. Y cuando un paciente viene con un ictus isquémico agudo, no esperemos encontrar unas manchitas oscuras en el tomógrafo o en las imágenes tomográficas, porque no lo van a ver, porque si lo hay, eso ya ha pasado más de 12 a 24 horas, y ahí se descarta la trombolisis endovenosa. Lo que debemos buscar es, nuestra clínica, en dónde está más o menos la lesión, y buscar los cambios isquémicos tempranos que suceden. Los cambios isquémicos tempranos, que eso sí se van a dar, y eso debemos buscar cuando nosotros realizamos la tomografía, y obviamente descartar que no haya sangrado, porque si hay sangrado, ya no va a recibir ningún tipo de terapia de reperfusión, ni trombectomía, ni trombolisis endovenosa. Entonces, esto es lo que nosotros en emergencia vemos cuando un paciente viene con menos de 12 horas de inicio del ictus. No vemos manchitas oscuras, pero sí debemos buscar estos cambios isquémicos tempranos. ¿Y cuáles son? Mala diferenciación córtico-subcortical, borramiento de los surcos y cisuras,
una hipodensidad tenue del núcleo lenticular y pérdida del ribete insular. O sea, no se ve el ribete insular. Si recordarán su neuroanatomía, donde está la ínsula, donde está el núcleos lenticulares, entonces deben recordar esa zona para que lo busquen, y eso deben ustedes determinar que la clínica que tiene justamente se corresponde a estos cambios isquémicos tempranos. Entonces, esto es lo que se busca en un paciente que está teniendo un ictus isquémico agudo de menos de 4.5 horas. Olviden, no vamos a encontrar hipodensidades, como vuelvo a repetir. Estos cuatro ítems debemos aprenderlos y practicarlos, porque si no nos va a llevar a errores, ¿no? A stroke mimics y a trombolisis que no eran necesarios hacer los pacientes. Ahora, hay otro signo llamado el signo de la cuerda. El signo de la cuerda es una hiperdensidad del segmento M1 de la arteria cerebral media, de cualquier lado, en las cuales podría aparecer. Anteriormente se creía que esto también era un cambio isquémico temprano, pero no, esto no es un cambio isquémico temprano. Lo que estamos viendo ahí básicamente es un trombo que está obstruyendo ya el flujo sanguíneo, y al obstruir aumenta los elementos celulares, como los glóbulos rojos. Entonces eso da esta imagen hiperdensa, ¿no? Al aumentar los glóbulos rojos da la sensación de que fuera un sangrado, pero es un coágulo que está ahí, es un coágulo muy grande que aparece en los inicios del ictus isquémico, y esto puede dar una puntuación altísima en el NIS, pero esto ya no debe utilizarse como un parámetro de cambio isquémico temprano, porque no lo es. El otro aspecto en imágenes es el score de Aspect. El score de Aspect es un apoyo radiológico a la escala de NIS. Estamos hablando ya de escalas clínicas y escalas radiológicas. Ambas deben ir de la mano para poder determinar si el paciente va a requerir una terapia de reperfusión, y además el pronóstico de éxito o recuperación que va a tener este paciente. Porque el Aspect lo que básicamente hace es sistematizar a nivel ganglionar y a nivel supraganglionar 10 áreas, o sea 10 puntos. Esos 10 puntos básicamente son todo el territorio de la arteria cerebral media, ¿ok? Cuando un paciente tiene un cambio isquémico temprano, como le estamos mencionando, borramiento de ribete insular, mala diferenciación córtico-subcortical, ¿no? Hipodensidad tenue del núcleo lenticular, entonces le vamos a dar un punto a esa zona. Por ejemplo, si el paciente está viniendo con 3 horas de inicio del cuadro clínico, le hacemos su tomografía, descartamos que hay sangrado, pero no vemos tampoco hipodensidad. Entonces, lo que debemos buscar es esos cambios isquémicos tempranos. El segundo punto ahí es determinar cuánto es su Aspect, porque el Aspect también va a ayudarnos a mantener un buen resultado y a evitar pronósticos malos. Entonces, cuando determinamos si el paciente, por ejemplo, tiene una densidad a nivel frontal lateral, izquierda, es un punto. Si la hipodensidad o los cambios isquémicos es en todo el territorio de la arteria cerebral media, ya llamamos segmento M1, M2, M3, a nivel de los ganglios basales, del núcleo lenticular, de la ínsula y de la cápsula interna, cada uno de estos tiene un punto. Entonces, si sumamos, aquí hay 7 puntos. Esos 7 puntos se restan con los 10 ítems que tiene el Aspect. Entonces, su Aspect de ese paciente es 3. Si un paciente tiene un Aspect de 3, obviamente el NIS debe tener más de 24 puntos. Es imposible que un paciente tenga un Aspect de 3 y un NIS de 10 puntos u 8 puntos. No es posible. ¿Por qué? Porque toda esta área, todo el territorio de la arteria cerebral está comprometida. Por lo tanto, la clínica va a ser bien marcada y el Aspect nos va a proporcionar ese otro respaldo que tenemos para determinar si este paciente está teniendo un gran infarto cerebral. Entonces, nos descartaría
ya de antemano realizarle algún tipo de terapia endovenosa. Estos pacientes pasarían de frente a hacer terapia de reperfusión por trombectomía mecánica, que es un dispositivo que se ingresa por la ingle para retirar el coágulo, porque el coágulo es grandazo, y pueda reperfundirse esa zona. Porque si nosotros metemos el trombolítico, vamos a tener va a sangrar. El tejido es tan amplio que el tejido isquémico es amplio que va a empezar a sangrar. Entonces, esto es lo que determina. Ahora, hay el aspecto posterior, justamente que se determinó por las limitantes que tenía la escala de Aspect al inicio, entonces, y se veía que los pacientes podrían tener una lesión a nivel, como había mencionado, del territorio de arteria cerebral posterior, y van a tener una hemianopsia. Y en personas que trabajan conduciendo, que conducen o que necesitan, o que utilizan el sistema visual para su trabajo diario, entonces les va a afectar. Ya no van a poder realizar ese trabajo, pero en su puntuación solo van a tener 1 o 2 puntos de NIS. Y según las guías actuales, un NIS de 2 puntos ya no debería trombolizarse, pero eso ha cambiado. Ahora hablamos de área elocuente. Si esta zona está afectada y el paciente tiene ese tipo de trabajo, se debe realizar la trombolisis. Se debe realizar. Muy bien. Los otros protocolos de imágenes, como son las angiografías, esos pueden esperar. Eso no es para ejecutarlo en forma inmediata al inicio del cuadro clínico o a la llegada en los departamentos de urgencia. Podrían ser o se van a necesitar cuando el paciente no vaya a recibir la terapia trombolítica endovenosa, pero sí para determinar si puede recibir o puede ser un candidato a trombectomía mecánica. Para eso sí vamos a necesitar. Si es que el paciente ya no se va a trombolizar, pero sí va a recibir trombectomía mecánica, y para eso necesitamos ponerle contraste, que su creatinina, no tengamos el dosaje de creatinina, no es un factor para retrasar este estudio de imágenes. Bueno, según los dos estudios que ampliaron la ventana terapéutica de 6 a 24 horas, han indicado que los pacientes que tienen un infarto, un ictus isquémico, que tiene 12 horas, pero que en los protocolos de imágenes de difusión y perfusión vemos que el área de isquemia es pequeño comparado con el área de penumbra, entonces esos pacientes sí pueden ser candidatos a trombectomía, a reperfusión vascular por trombectomía mecánica. ¿Ok? ¿Y cuál es el sentido de eso? O sea, ¿cómo se explica por qué un paciente que tiene 12 horas tiene un área de infarto pequeño y un área de penumbra grande? ¿Cómo se explica? Se explica por la colateralidad. Hay unos pacientes que tienen muchas colaterales. Recordemos que los 3 grandes territorios vasculares, bueno, las 3 grandes arterias que existen, la arteria cerebral posterior, las arterias medias y las arterias anteriores. Esas arterias tienen colateralidad y eso se unen unas con otras. Esa colateralidad en algunos pacientes es mayor que en otras. Eso hace que el paciente pueda resistir que el área de infarto no sea tan grande comparado con los que tienen una baja colateralidad, que ellos sí al inicio nos hacen un gran infarto que ya no ni siquiera para realizar la terapia de reperfusión, porque ya no hay tejido salvable. La idea de ampliar las terapias de reperfusión hasta 24 horas, utilizando las tomografías por difusión y perfusión, sean resonancia o sea tomografía, es poder rescatar el tejido isquémico, pero que no ha llegado a ser infarto. Pero si ya está todo infartado, ya no hay nada de qué salvar. Esos pacientes ya no van a recibir, así todas sean 12 horas o 10 horas de haber iniciado el ictus, ya no vamos a obtener, porque no vamos a salvar. Y más bien al sacarlo, la presión de perfusión tisular con un gran tejido, también el riesgo de que sangren es altísimo. ¿Okay? Justamente los estaba comentando, ¿no? ¿Por qué un paciente tiene un área de penumbra grande pero un área de infarto pequeño?
porque justamente la colateralidad hace que las áreas que están siendo infartadas reciban todavía sangre. Eso va a ser hasta un punto, porque eso también va a colapsar, porque no son sus territorios normales. Eso es un mecanismo que tiene el cerebro para poder apoyarse, pero eso también va a colapsar. Y se ha visto con los dos estudios grandes, que es el de Estudios Downs y el de FUS3, que esos colapsan pasando a las 24 horas. Pasando con las 24 horas, el mecanismo de defensa que tiene esa persona colapsa. Entonces ya tampoco no tiene sentido de poder realizar una trombectomía pasando a las 24 horas. Por eso cuando se realiza una angiotomografía se ve colateralidad. La clasificación de MITEF nos indica que ese paciente tiene poca colateralidad, o sea, pobre. Eso quiere decir que al momento, estos no te van a resistir 24 horas, estos se van a infartar completamente antes de las 24 horas. Si tiene un grado moderado, estos todavía podrían ser candidatos a la trombectomía, pero los que sí tienen buenos, estos sí necesariamente se les debe realizar la trombectomía, porque sí van a tener una buena respuesta a la terapia de reperfusión. Bueno, una vez que se ha determinado que el paciente tiene condiciones para recibir trombectomía o trombolisis endovenosa, los otros estudios que se deben realizar de inmediato o en paralelo a la toma de los estudios de imágenes es la glucosa. La glucosa sí es importante determinarlo antes de realizar con una trombolisis, porque el tejido cerebral utiliza glucosa por excelencia, no utiliza otra cosa más, no utiliza vitaminas, no, es glucosa y oxígeno, dos cosas que le están faltando. Entonces, si el paciente tiene una glucosa baja, hay que corregirlo inmediatamente, porque no se puede trombolizar un paciente que está con glucosa baja o muy alta. Un electrocardiograma también podría ser, pero no es necesariamente esto un retraso para poder tomar la decisión de trombolisis. Las tromboninas podrían ser indicadas, pero si no están disponibles, tampoco es un factor para poder nosotros retrasar la decisión de iniciar trombolisis o no. Bueno, el resto son las terapias de soporte. Como he mencionado, el oxígeno sí debe ser indicado al paciente, porque un paciente de 70 años ya debe, en algunos casos ya tiene un compromiso respiratorio y con esto su saturación baja a 92 o 90%, pero sí están postrados. Entonces, cuando he mencionado que el tejido cerebral utiliza oxígeno y glucosa, estoy hablando justamente de esto. Hay que estabilizar la glucosa y hay que aumentar el flujo de oxígeno. Por lo tanto, la saturación de oxígeno debe ser mayor del 94%. A esto se llaman medidas de neuroprotección. Esto básicamente siempre les comento a los médicos de emergencia, las medidas de neuroprotección justamente son estas. Todas esas medidas para garantizar que el tejido cerebral que está en zona de isquemia no se termine infartando. El oxígeno hiperbárico no sirve. La presión arterial. Acá hay mucha discrepancia. Muchos colegas no tienen muy clara la cosa, que es cuánto debe tener el paciente que va a recibir algún tipo de terapia de reperfusión vascular y cuánto debe tener el paciente que no va a recibir una terapia de reperfusión vascular. Ahí son dos cosas diferentes. Muchos, he visto médicos de emergencia, se desesperan cuando ven una presión arterial de 170/80, 170/90, 170/100, se desesperan. Doctor, está teniendo un infarto, está con 170, 160, hay que bajarle. ¿Por qué le van a hacer eso? Recordemos que el cerebro humano está en relación indirecta a la presión arterial media. ¿Okay? El cerebro tiene un mecanismo de autorregulación. Si un paciente que tiene un infarto o que está teniendo un ictus isquémico agudo, esa autorregulación del flujo sanguíneo cerebral se pierde. Por lo tanto, el cerebro pasa
a depender netamente de la presión sistémica. Entonces, el cerebro genialmente dice, ya, mejor dejemos que el cuerpo nos mande sangre, porque nosotros ya no lo podemos regular porque estamos lastimados. No es el pensamiento, básicamente. ¿Ok? Entonces, por eso es que el paciente eleva su presión arterial. Si ya era hipertenso, controlado, su presión va a elevarse a 170, 180. Es lógico, fisiológicamente hablando. Porque necesita llegar sangre a las zonas que están poco perfundidas, porque el cerebro está interpretando, el cerebro no entiende que se ha obstruido, entiende simplemente que no está llegando sangre. Entonces, lo que hace el cuerpo humano es elevar la presión para tratar de llegar, pero si le bajamos esa presión, algo que estamos queriendo salvar, lo que el infarto iba a ser pequeño, cuando nosotros sí vamos a optar por una terapia de perfusión, va a ser grande, entonces no va a haber tejido que salvemos. Por lo tanto, se han establecido que un paciente que vaya a recibir cualquier tipo de terapia de reperfusión no debe pasar de 185 sobre 110. No debe pasar. Si está en 170 un paciente que está teniendo un ictus isquémico agudo, pues se debe mantenerse ahí. No le den furosemida, que he visto que es terrible. He visto que dan furosemida, que eso es inaudito. ¿No? Entonces, eso no debe suceder eso. Básicamente, existen medicamentos, ahorita lo vamos a mencionar, si superan esta valla y si el paciente es candidato a una terapia de reperfusión, si es que supera el límite de 185 sobre 110, hay que dar un medicamento que hay y que lo tenemos en nuestro sistema de salud, al menos en el seguro lo tenemos y creo que en el original también lo tiene. Y si no lo tenemos, hay que mantenerlo con los sublinguales, pero a esas presiones, menos de lo que está establecido como límite, pero no tanto tampoco. Ahora, el otro problema, si con estas presiones de 185 sobre 110 creen que es malo, el paciente que no recibe terapia de reperfusión puede soportar presiones más altas. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Muy bien? Entonces, la idea quiero que se quede bien claro. El límite para que un paciente que va a recibir terapia de reperfusión es 185 sobre 110. Si el paciente tiene, por ejemplo, 160, 170 sobre 100, no le den ningún tipo de antihipertensivo, no le den. ¿Me entiendes? Solo si supera este límite, recién se le debe dar la betalol, nicardipino, recién se le debe dar. Pero si no, no le den, tranquilos. Si está en 150, ¿para qué le quieren bajar a 100? O sea, no tiene sentido, ¿no? Muy bien, como he mencionado, si el paciente supera ese límite de 185 sobre 110 y es un candidato para una terapia de reperfusión, ya sea trombectomía o trombolisis, si supera ese límite hay que darle estos medicamentos, la betalol, nicardipino, clendipino y otros agentes, hidralazina, enalaprilat. ¿Ok? Si es que no existe en esto, está el gran nitroprusiato de sodio. Entonces, eso sí creo que la mayoría de los hospitales lo puede tener. ¿Por qué no se da la nitroglicerina, que sí también he visto que he dado? Porque eso aumenta la vasodilatación sistémica y por lo tanto va a aumentar la presión intracraneal. Y al aumentar la presión intracraneal va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Y si disminuye el flujo sanguíneo cerebral, el área de infarto va a aumentar, como hemos mencionado. Entonces, nitroglicerina no se debe aplicar, pero sí nitroprusiato, sí está establecido. ¿Okay? Entonces, solo si supera ese límite debemos utilizar estos antihipertensivos en la terapia aguda. Estamos hablando de un paciente que está entrando a emergencia y que va a ser candidato a algún tipo de reperfusión. Ojo, no estamos hablando del paciente que ha pasado 72 horas o que ya viene después de 2 días. Si un paciente viene después de 2 días, tiene su ictus isquémico agudo y su presión está en 180, 190, no, el doctor le ha dicho que no, se le ha pasado 2 días. Ojo, ahí sí hay que bajarlo. Ahí sí hay que bajarlo. ¿Okay? Entonces, hay que ser muy claros con los conceptos. ¿Okay? Y la betalol es bastante práctico. En bolo le das y la presión se baja y no se baja hasta el suelo.
baja 10 a 20 milímetros, lo necesario como para que se pueda realizar la trombolisis o la trombectomía, ¿no? ¿Okay? Nicardipino también, porque el no he visto que exista acá ni nicardipino ni clinipino, pero sí la betalol hay. Bueno, y el nitroprusiato, ¿no? Bueno, las temperaturas y lepotomía son parte de las medidas de neuroprotección que también se dan. Y hemos hablado de la glucosa. Si un paciente viene con una glucosa de 300 y es candidato a algún tipo de terapia de reperfusión, hay que mantenerle en ese rango de 140 a 180. No me lo quieran bajar a 100 la glucosa. No lo quieran bajar. O sea, por eso mencioné que el cerebro utiliza oxígeno y glucosa. Si está muy alto la glucosa, no le podemos bajar rápido. ¿Me entiendes? O sea, le meten cloruro, le meten como 20 unidades de insulina. Brutal eso. Entonces, eso no se debe hacer. Ese rango es establecido internacionalmente para poder garantizar un aporte de oxígeno ideal al paciente que va a recibir una terapia de reperfusión. Ahora, si el paciente está en 60, pues sí hay que subirlo. Ahora, si el paciente no tiene problemas de glucosa, se le mantiene ahí, no se le toca. No hay que decirle, el doctor me ha dicho que debe dar 140, 180. No. Si no es diabético o si no tiene problemas de regulación de las glucosas, no se le toca, ¿no? Pero sí se debe pedir en urgencias. Muy bien. Entonces, hemos establecido ya que el paciente tiene condiciones para realizar una trombolisis endovenosa, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Utilizar un trombolítico que es el Alteplaz. El Alteplaz es una molécula bastante bien segura, ¿no? A través de varios estudios que se han hecho. Ya en 1996, con el primer estudio, con el estudio NIDAS, se estableció el uso del Alteplaz para pacientes que están teniendo ictus isquémico agudo. En ese estudio también se estableció el tiempo, que eran 3 horas, es el estudio americano. Pasaron unos 10 años hasta que el estudio ECAS-3, un estudio que se hizo en Europa, los europeos, establecieron el tiempo a 4.5 horas. Pero ambos coincidieron de que el Alteplaz era bastante seguro para garantizar una recuperación a los 90 días. Ahora, ojo, he visto, también esto es extraño, ¿qué pasa si nosotros realizamos una trombolisis en un paciente que tiene un NIS de 15, 16 y con el primer bolo se debe romper el coágulo que tiene y la siguiente hora, que es la terapia de infusión, ¿no? Que se le mete la cantidad de la dosis restante, sirve para que no se vuelva a cerrar ese coágulo. Entonces, con el primer bolo se debe garantizar el flujo sanguíneo a las zonas isquémicas. Por lo tanto, el paciente va a recuperar clínicamente algunos déficits que tiene. O sea, su NIT va a bajar de 10 a 10 o a 8, dependiendo. Pero ¿qué pasa si no baja? La pregunta es, ¿qué pasa si no baja? O sea, si yo le pongo el bolo, le pongo la infusión, le hago los controles, ¿y qué pasa si no baja a 10? Se dice que la trombolisis ha sido mala, ¿no ha fracasado? No. Idealmente, con el primer bolo se debe encontrar recuperación de alguna funcionalidad perdida, o sea, el NIS debería bajar. Pero en realidad los estudios que se han hecho no es para determinar que el paciente se recupere ahí, en el área de urgencia, sino que la discapacidad a los 90 días no sea alta. He visto también con error, los médicos se desesperan cuando hacen trombolisis y su paciente, su NIS no baja. No baja de 14, se mantiene en 14. O baja 13, o baja 12. Entonces dicen, pucha, doctor, no ha sido exitosa, ha fracasado. No, tranquilo. Porque el resultado se ve a los 90 días, no se ve en forma inmediata. Lo único que se debe determinar es que no suba el NIS. Que no sube el NIS, porque si el NIS sube, sí estamos teniendo un problema. Puede estar sangrando o puede estar expandiéndose
el área isquémica. Entonces, se utiliza el Alteplas, la dosis de 0,9 miligramos por kilogramo de peso. ¿Y qué pasa con un paciente que pesa 120 kilos? ¿Se le da, multiplica? No, es 90 kilos máximo, así pesa 200 kilos. Se le da 90 miligramos máximo, no se le da más. De esa dosis máxima, que es 90, 10% se le pone en bolo. El resto de la dosis se le da en forma de infusión en 1 hora. En esa hora debemos hacer evaluación cada 15 minutos de la presión arterial y del NIS. Pero como había mencionado, se hace el NIS no para garantizar que esto vaya bajando, pues idealmente se da, pero si eso no se da, lo que hay que ver ahí en realidad es que no suba el NIS. Porque si un paciente te entra con un NIS de 14 o 16 y durante la infusión sube a 16, sube a 18, sube a 20 en el tercer control, si sube a 20 se detiene todo. Se detiene todo, porque ya han pasado más de 4 puntos del NIS. Un paciente no debe subir más de 4 puntos su NIS. Se acepta que puede subir 2 a 3 máximo. Si es 4 puntos se detiene la trombolisis. ¿Por qué? Porque puede haber sangrado. Se detiene la trombolisis y se le hace una nueva tomografía de control para determinar si ha habido sangrado. Y que definitivamente sí lo va a haber. Si su NIS empieza a aumentar cuando le están trombolizando, definitivamente hay un sangrado ahí. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que hay que determinar. Por eso, no es solo ponerle el Alteplas y después la infusión y esperar 1 hora a ver qué pasa. No, hay que controlar la presión arterial y el NIS, pasando cada 15 minutos. Una vez que se termina la infusión, el control de la presión debe ser, miren, cada 30 minutos durante 6 horas. Y después, cada 4 horas por el resto de las 16 horas, o sea, en total 24 horas. Entonces, la presión arterial siempre va a ser muy importante para poder determinar el éxito, el fracaso de la trombolisis endovenosa. No tanto es el NIS que baje mucho, que idealmente sí sucede, porque cuando se rompe el coágulo, hay reperfusión rápida, pero recordemos que el Alteplas va a seguir actuando, entonces va a seguir rompiéndose y oportunamente se va a restablecer parte de la circulación cerebral, y eso va a ocasionar menos discapacidad a largo plazo. Es lo que los estudios, tanto el ECAS-3 como el NIDAS, han determinado. Estos estudios no han determinado que durante la trombolisis de la horita se mejore de lo que tiene 16 baje 2, no ha hecho, o sea, así no ha sucedido, ¿me entienden? Bueno, hay algunas contraindicaciones. El paciente ha recibido heparina, ese sí, ya está eliminado. Bueno, hay algunas contraindicaciones que se debe tener en cuenta para poder también determinar si el paciente va a recibir algún tipo de terapia de reposición. Por ejemplo, el paciente que está teniendo o que toma nuevos anticoagulantes orales, esos no van a recibir. Los pacientes que han sido operados 3 meses antes tampoco no son candidatos, lamentablemente, de ningún tipo de... Podría ser de trombectomía, podría, pero para terapia de refunción venosa no son candidatos. Ahora, hay que estar familiarizados también con los efectos adversos que pueden ocasionar el uso del Alteplas, porque van a ocasionar efectos adversos. Cuando suceden, que no es muy común, se van a agravar de por vida, ¿no? Entonces, hay que determinar, el primer efecto adverso del uso del Alteplas es el sangrado. Por eso había mencionado que cuando se está realizando la trombolisis, hay que controlar el NIS. Y hay que determinar si aumenta más de 4 puntos, detenerlo y sacar una tomografía. Y si ha sangrado, es justamente por el uso del Alteplas. Entonces, ahí lo que debemos hacer es pedir un conteo del perfil de coagulación, exactamente, importante, y agregarle ya crioprecipitados si lo disponemos, ¿no? Si ponemos de crioprecipitados y pedir un nivel de fibrinógeno.
Entonces, para poder neutralizar el efecto del Alteplaz. Ahora, el ácido tranexámico también se debe utilizar, el ácido aminocaproico también. Entonces, ¿para qué? Para evitar de que el sangrado, el hematoma que esté ocasionando el uso del Alteplaz no se expanda. Y si se expande, ahí va a ser un problema grande. Entonces, si eso sucede, porque es parte de las complicaciones del uso de estos agentes. O sea, esto no es que es iatrogenia, o que no, nada de eso. Es parte de las complicaciones, lamentablemente. Por lo tanto, si esto sucede y el sangrado es amplio, la interconsulta al neurocirujano es importante, porque pueden intervenirlo haciendo algún tipo de craniotomía. Son parte también, esta parte de las guías también, esa posibilidad. Ahora, angioedemas también puede suceder. Cuando suceden, pues, metilprednisolona es el medicamento ideal para poder utilizar la ranitidina, famotidina, ¿no? Hay que reconocer también la angioedema porque también es parte de las complicaciones que puedan ocasionar el uso del Alteplaz. Y bueno, hemos hablado ya de la presión arterial antes de la trombolisis, durante la trombolisis. Ahora, después que ha terminado la trombolisis, la presión no se restablece ningún antihipertensivo en menos de 24 horas si la presión es 180/105. ¿Ok? O sea, no se le da ningún antihipertensivo. Y ya los médicos de urgencias, de cuidados intensivos saben, o sea, no se le da. ¿Ya? Para asegurar de que al haber abierto un poco el flujo sanguíneo, la presión sistémica ayude a llegar a las zonas más isquémicas o más alejadas para que puedan no colapsar producto del infarto, ¿no? Se han estado probando algunos otros antifibrinolíticos, como es el Tecneplaz o Rateplas, con muy buenos resultados. Ojo, muy buenos resultados. En la guía de 2018 se planteaba la posibilidad de uso de estos medicamentos. Ahora, hoy por hoy, ya se está planteando el utilizarlo. Por ejemplo, el Tecneplaz en teoría es mucho más fácil de aplicar. No necesita esa infusión de 1 hora. Solamente le dan en bolos de 2, en el minuto 1 y en el minuto 30. Y ahí sí no necesitas más. O sea, es mucho más fácil de aplicar. El problema es que no está muy distribuido. El Rateplas es como el Alteplaz, así que no han mostrado superioridad uno con otro. Son lo mismo. ¿Okay? Sonotrombolisis. Cuando hablo sobre sonotrombolisis estamos hablando del Doppler transcranial, ¿no? Que en algún momento se planteó como coadyuvante de las terapias de reperfusión, pero hoy se ha demostrado que eso no sirve. Bueno, asegurar la oxigenación, eso también hemos conversado. Ahora, este es un punto que quería mencionarles. El paciente que no es candidato a recibir algún tipo de terapia de reperfusión, ¿cuánto debe estar la presión máxima sin que nosotros utilicemos nada en 24 horas? Menos de 220/110. Por ejemplo, ya todo el paciente ha venido con 5 horas, pero su presión está en 190, 100, ¡hay que bajarle, doctor! Pero ¿cuánto tiempo ha pasado? 6 horas. ¿Por qué le vas a bajar? ¿Por qué? Su tomografía es isquémico, no es hemorrágico, que es diferente. En la hemorragia es otra cosa. Pero en el isquémico no, deja que su cerebro reciba sangre, porque ese es el principio fisiopatológico de la hipertensión arterial en estos casos. ¿Ok? Entonces, por 24 horas, máximo debe estar en 220/120, lo que nosotros podemos soportarlos. O sea, los podemos ver sin desesperarnos en utilizar algún tipo de antihipertensivo. Obviamente que si está a 230, sí hay que darle, porque así está establecido. El problema es que no están, en los sistemas de salud que he visto, ya con 180 ya se desesperan. Entonces, como he mencionado, hay que difundir esto, revisar un poco más para que podamos atender bien a los pacientes en emergencia.
Muy bien. La trombectomía mecánica es la otra terapia de reperfusión. Eso básicamente es una prueba ya invasiva. Eso ya es realizado por neurólogos intervencionistas altamente entrenados para poder determinar si el paciente va a ser candidato o no. También debe cumplir los criterios que habíamos mencionado de penumbra e isquemia. Si el paciente tiene un área de isquemia salvable, podría, no sé qué va a ser, podría ser candidato a recibir trombectomía mecánica, pero también debe cumplir los otros criterios, o sea que su ranking de discapacidad sea bajísima, que la oclusión sea en grandes lechos vasculares, como por ejemplo en la terminal de las carótidas internas o en la naciente de las arterias cerebrales medias, ¿no? Que sea mayor de 18 años, su NIS que sea mayor de 6 puntos, su ASPEC, básicamente es lo mismo que hemos mencionado, ¿no? Entonces, si el paciente cumple estos criterios, puede recibir. Hay los dos criterios, tanto en relacionado a los dos estudios, el de Fuster y el Doval, que casi dicen lo mismo. El Down amplió a 24 horas y el de Fuster a 16 horas. Pero ambos se utilizan para poder determinar si va a recibir algún tipo de terapia más de 4.5 horas. Bueno, esto es básicamente para explicar cómo sucede la autorregulación cerebral, el flujo sanguíneo cerebral, el tiempo de tránsito medio, el volumen sanguíneo, sanguíneo cerebral. Esto explica por qué existe área de penumbra y área de isquemia pequeñas, y también sirve como parámetros estadísticos para que los tecnólogos programen al software del tomógrafo para que puedan determinar en qué imágenes va a sacar, porque básicamente esto es parámetros que utilizan los tecnólogos entrenados en terapia en perfusión-difusión. Como hemos visto, en el primer caso estamos viendo estas zonas son el volumen sanguíneo cerebral, el tiempo de tránsito medio y su control, que básicamente ya es pasado las 24 horas, se ve que aquí no ha habido cambio. Su colateralidad habrá sido baja, no ha tenido un buen control o una buena autorregulación cerebral. Entonces, amplia área isquémica, al final termina siendo amplia área infartada. Comparativamente con el caso 2, el caso de abajo, en las cuales es pequeño, hay una gran área isquémica, pero al final en su control solamente esta pequeña área es la que terminó infartándose. En este paciente no se ha hecho ningún tipo de estudios, básicamente se ha sido una autorregulación normal, sola del paciente. O sea, aquí no se ha intervenido. En base a esto es que se determina que se puede jugar para poder salvar este pequeño inclusive tejido. Y eso, en base a eso se hicieron los dos estudios. Bueno, eso es para explicar cuando se están realizando la recanalización. Estas son las escalas MITEF y TISI, que utilizan básicamente una recanalización exitosa, es un TISI 2B, 3A o 3. ¿Ok? No hay agentes neuroprotectores, ni aceticolina, ni coenzima Q, ni nada de cosas. No existen neuroprotectores. ¿Ok? Bueno, la trombectomía en las presiones es básicamente igual que la trombolisis. Ahora, ¿cuándo debemos reiniciar la terapia antiplaquetaria? Pasado 24 a 48 horas de haber recibido el alteplase. Ya podríamos estar, si es que no hay sangrado también, ¿ok? Ahora, esto básicamente para informar que después de la terapia de reperfusión, si el paciente tiene alguna otra comorbilidad, podemos utilizar. Ahora, si el paciente no recibe trombolisis, pero tiene un NIS menor, o sea, estamos hablando de un NIS de menos de 4 puntos, estos pacientes no son candidatos a terapia de reperfusión en nuestra realidad, pero deben recibir doble antiagregación por 21 días, tanto la aspirina como clopidogrel. Eso está bien establecido también. Las terapias con láser no han demostrado mejoría.
Bueno, deberíamos tener una unidad de cuidados especializados del stroke. Las glucosas ya se ha mencionado. La terapia de nutrición básicamente es importante restablecerlo los 7 días de ingreso, ¿no? Para poder asegurar un aporte calórico ideal que disminuyan también toda la alteración metabólica que también ha tenido este paciente. Si el paciente está pléjico y ya se recibe Alteplas, no le van a poner pues enoxaparina, no se pone. Compresión neumática intermitente es lo que se debe poner. Pero si es que no ha recibido terapia de reperfusión con Alteplas o trombectomía, sí se puede utilizar enoxaparina. Muy bien. La craniotomía descompresiva siempre va a ser una posibilidad si es que el infarto es maligno o es extenso. Va a depender ya de cómo se maneja en cada centro y de la experiencia también del neurocirujano, porque en este punto sí ya es básicamente el neurocirujano lo que podría aportar, definir y decidir en última instancia si este paciente podría recibir o podría beneficiarse con craniotomía o no, porque no es que porque es grande el infarto tiene que hacer craniotomía sí o sí, no es así. Bueno, si el paciente convulsiona hay que darle anticonvulsivantes, pero no existen profilácticos para un paciente que está teniendo ictus que no haya convulsionado, o sea, no se debe dar profilaxis. Bueno, el tiempo de cerebro. Cada minuto que tenemos se mueren 1000 millones de neuronas, por lo tanto, es importante determinar los tiempos para poder actuar. Y mejorar la calidad de vida del paciente que sobreviva. Bueno, eso es un poco general. Algunas preguntas, estaremos ya a responder. Muchas gracias, doctor Jaime. Permítame. Si hubiera de parte del público alguna pregunta. En todo caso, doctor, muchísimas gracias. Nuevamente. Gracias. Doctor. Vamos a hacer entrega al doctor Jaime, nuestro agradecimiento y el certificado que se otorga por haber participado como expositor a este primer curso nacional de emergencias y desastres cuando la vida está en riesgo. Doctor, por favor.